Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro tema de elección. Tenemos muchas cosas muy interesantes, por lo que os recomiendo que le echéis un vistazo por si queréis saltaros a alguna parte. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo ahora sí y tenemos que arrancar primero con relación a un tema con relación al equipo Aston Martin. Nos tenemos que hablar acerca del próximo monoplaza y qué deben de solucionar, porque os vamos a dar uno de los problemas que más ha tenido el Aston Martin de final de temporada durante 2023 que ha destacado Tom McCulloch, su director de rendimiento. En el primero de los vídeos del día de hoy os hemos hablado de las palabras que ha dado Mike Krack en el vídeo de Aston Martin hablando acerca del próximo coche, diciendo que será muy superior en todos los sentidos. Ya sabemos también que venimos de unas semanas donde también el propio Tom McCulloch, de quien hoy os hablaremos, ha dicho que el objetivo para el próximo año es que tengan un coche que sea mejor en todos los circuitos, es decir, que en todos los circuitos puedan ser competitivos, no como esta temporada donde rendían en unos circuitos muy específicos sin contar el principio de año, porque al principio de la temporada sí que tenían un coche capaz de pelear en muchos sentidos, pero al final de año, incluso aunque fuera para ser competitivos, ya no para pelear por el podio, sino simplemente ser competitivos, necesitaban unas características muy específicas, por lo que ese es el objetivo que deben de solucionar. Estos son las cosas que ya os hemos traído aquí, son cosas que ya os hemos hablado y el objetivo que se marca al final el equipo Aston Martin. Pero ¿por qué Aston Martin no rendía bien en muchos tipos de circuito? Ya sabemos que la MR23 era un monoplaza que necesitaba unas características muy concretas para poder rendir. Y esto ya han comentado desde el propio equipo que su intención es que deje de ser así, pudiendo conseguir un coche que rinda mejor en todos los circuitos. ¿Pero por qué no lo hacía? ¿Cuál era su principal problema? Pues esto lo ha comentado Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, que ha ampliado su propio análisis, ha explicado el motivo de lo que os estamos diciendo y sobre todo lo que dice es que tenían un coche que o rendía bien en curva lenta, que era generalmente donde mejor rendían, o lo configuraban para rendir en curva rápida, pero perdiendo ese paso por curva lenta. Eso ha sido el principal problema. No tenían un coche que pudiera rendir en todo tipo de curvas, sino que tenían que configurarlo extremadamente diferente para poder rendir en un tipo de curva perdiendo las otras, y eso ha sido el principal problema. Claro, en un circuito como Mónaco, por ejemplo, aunque en ese momento de la temporada sí que el Aston Martin rendía mejor que el resto en muchas características, pero como Mónaco al final solo necesitas un coche que rinda bien en curva lenta, entonces ahí pues lo tienes muy fácil. Si encima tu coche rinde bien en curva lenta, ya vimos el rendimiento que tuvo el equipo Aston Martin. Pero si nos vamos a un circuito, pongamos el ejemplo Japón, de que fue una carrera bastante complicada para el equipo Aston Martin, donde mezcla curvas rápidas, curvas lentas y curvas medias, lo tienes imposible porque es un coche que no puede rendir en todo ese tipo de sentidos. Y esto se soluciona mejorando el fondo, así lo ha comentado Tom McCulloch, que es en lo que trabajan para la próxima temporada. ¿Por qué en el fondo? Bueno, sobre todo no es simplemente en desarrollar el fondo del monoplaza, no se refiere a generar más carga aerodinámica, que al final sabemos que en los suelos actuales de los coches es lo más importante porque es el aspecto donde más carga aerodinámica se genera el 70% de la carga aerodinámica del coche, no específicamente en mejorar para conseguir generar esa más carga aerodinámica, sino sobre todo en cuanto a las alturas, o por lo menos esto también lo comentaba Tom McCulloch en respecto al suelo, porque aquí yo os incluiría que el punto donde falla es donde más Red Bull brilla y donde McLaren ha conseguido imitarlos de la mejor forma. ¿En qué me estoy refiriendo? En las suspensiones. Llevo todo el invierno diciéndoos que Red Bull, sobre todo donde más diferencia genera es en las suspensiones. Su suelo es el mejor, sin lugar a dudas, y es lo que más carga aerodinámica genera. Es el suelo que mejor funciona, por lo tanto, que mejor más carga aerodinámica genera y que mejor a un coche le funciona. Ahora bien, necesitan unas buenas suspensiones para transmitir eso a todo el coche. Si no tienes esas buenas suspensiones, al final tienes que levantar más el monoplaza, perdiendo por lo tanto esa carga aerodinámica que generas. Ese es el problema de Aston Martin. Tienen que mejorar el suelo, porque el suelo desde luego que no está al nivel de Red Bull, pero no está muy lejano al de Ferrari, al de Mercedes o al de McLaren. En ese sentido están bastante parejos. Deben de mejorar esas suspensiones para no tener tantos problemas, para poder ir más bajos aún así y poder no tener problema del porpoising. Y eso es lo que llega a comentar incluso también Tom McCulloch.
¿Por qué os he comentado que McLaren es el equipo que más se ha acercado en ese sentido? Bueno, pues porque tienen la misma estilo de suspensión. En el caso de Red Bull tienen una pull rod. Os recomiendo que vayáis a ver, tengo un artículo publicado en Car and Driver donde explicamos los dos tipos de suspensiones, tanto el pull rod como la push rod, y en el caso de Red Bull tiene una pull rod en la zona delantera, algo que nunca antes en la historia de la Fórmula 1 se había visto, nunca había funcionado. Y Red Bull lo ha hecho funcionar en esta nueva reglamentación. McLaren lo ha copiado este año con el McLaren y les ha funcionado. Así que en definitiva esa suspensión delantera de pull rod funciona muy bien, es la más importante ahora mismo. Y es lo que, en el aspecto en el que necesita hacer mejorar Aston Martin para poder rendir en esos dos tipos de curvas. Porque si no, depende mucho de la altura y al tener que levantar más la altura, o funcionas en un lado o funcionas en otro. Pero en las dos, en curvas rápidas y curvas lentas, no vas a funcionar y ese ha sido el principal problema. Pongamos más ejemplos. Si antes os he dado Mónaco y os he dado, por ejemplo, otros ejemplos, os doy uno. Canadá. Por ejemplo, Canadá es un circuito donde funcionó bien Aston Martin, pero ¿por qué? Porque destacaron mucho en curvas lentas. Allí consiguieron destacar mucho, pese a que el cambio de concepto o el cambio de las mejoras, el desarrollo que realizaron no fue bueno, sabemos que allí Alonso aún así consiguió quedar segundo. Y esto también se debió a eso, a conseguir rendir muy bien en esas curvas lentas, a diferencia de en las curvas rápidas. Pero al no ser tan predominante en las curvas rápidas, porque en Canadá había mucha chicane, mucha aceleración y frenada, que eso le iba bien a Aston Martin, podían sacar provecho de ahí. Pero en más circuitos que no les ha salido bien, por ejemplo, es Italia. Italia, por supuesto, también es por la velocidad punta, pero es que era un coche inestable, muy inestable. ¿Por qué? Porque no conseguían tener un coche que funcionara bien tanto en las curvas rápidas que hay en Italia como en las curvas lentas y al final acabaron haciendo un mareo con el monoplaza, con la configuración. Así que ese es el aspecto que deben de mejorar para el próximo año, explicado por las palabras del director de rendimiento, que lo que decía es: con esta generación de coches, ser competitivo tanto en curvas lentas como rápidas es como un reto en términos de altura, porque siempre existe el riesgo de que vuelva a aparecer el fenómeno del rebote. Todo el mundo se enfrenta a este problema incluso después de 2 temporadas de desarrollo. Nuestro coche nunca ha sido más fuerte en términos de curvas rápidas y en curvas a baja velocidad. Cada vez teníamos que cambiar piezas de una carrera a otra, aquellas que fueran más adecuadas para o la baja velocidad o la alta velocidad, la eficiencia, etc. Así que ese es el problema que comenta. Veremos si son capaces de cumplirlo para el próximo año, que además de todo esto, y finalizamos con el tema del equipo Aston Martin, os tenemos que hacer una actualización de cómo va la unión entre Aston Martin y Honda, que recientemente hemos tenido alguna noticia y además desde información italiana sale cómo va ahora mismo ese desarrollo para 2026, que hay cosas bastante interesantes que comentaros. Para empezar, parece ser que Honda no estaba preparada para 2026. Esto es debido a la salida que tuvieron de la Fórmula 1. Sabemos que decidieron salir para 2022, luego al final, aún habiendo salido, llegaron a un acuerdo para ayudar en cuanto al desarrollo, en cuanto al mantenimiento, mejor dicho, con los motores de Red Bull, pero ya habían salido, ya su departamento de motores para Fórmula 1 se había deshecho. Tanto se habían salido ingenieros como que habían vendido incluso parte al equipo Red Bull. Por lo que en ese sentido para 2026 no estaban preparados ahora con la llegada a Aston Martin debido a que no tienen departamento de motores para la Fórmula 1. El departamento de Honda, por lo tanto, ahora mismo, aún a día de hoy, pese a que se estén desarrollando ya los motores para 2026, está en remodelación el departamento de motores de Honda. Por eso salió información recientemente de que el departamento de Estados Unidos, que está dedicado a las competiciones estadounidenses de carreras, que Honda también participa como motorista, iba a ayudar al desarrollo de motores para la Fórmula 1. Eso es debido a que ese departamento sí que está ya, están construyendo el de Fórmula 1, por lo que van a tener cierta ayuda. Y también Aston Martin está contribuyendo. Aston Martin les está ayudando de una forma mayor a lo que sería un simple socio. Y esto es debido a que está incluso poniendo de su capital para que Honda consiga remodelar completamente su departamento de motores y vuelva a estar en funcionamiento a pleno rendimiento. Además, según la información italiana a la que nos hacemos referencia, Honda utilizará
estos 2 años que quedan, 2024 y 2025, donde tienen un acuerdo con Red Bull para ayudarles en el mantenimiento de los motores, para contribuir a su propia fábrica y contratar el personal que todavía necesitan. Según Koji Watanabe, esto se puede hacer gracias a la congelación de motores. Si estuviesen ayudándoles a desarrollarlo, no podrían estar haciéndolo, pero ahora mismo que están detenidos, sí lo puede hacer. Además, según palabras de Luca Furbato, director de ingeniería del equipo Aston Martin, están teniendo reuniones constantes con Honda. La sensación por ahora de los motores de Honda para 2026 es que el desarrollo de motores está yendo bien, pese a las complicaciones que están teniendo, con intercambios de ideas entre ambas marcas, y esto último es muy importante, ese intercambio de ideas, porque, por supuesto, las sensaciones de Honda pueden ir bien, pero se debe de adaptar bien al coche. Ahora mismo, además, siendo una unión única, quiero decir que Honda no motoriza de distintos equipos, sino que son única exclusivamente Aston Martin, necesitan ese intercambio de opiniones para poder llegar al extremo y poder que la unión sea la mejor posible. Además, porque no solo son los motores, sino que también, por supuesto, ahora Aston Martin para 2026 hace sus propias cajas de cambios, las tapas motor deben de adaptarse perfectamente a esos motores, es decir, cuanta más compenetración y cuanta más comunicación haya entre ambos, mejor irá, se haya mejor o peor el motor, pero por lo menos el funcionamiento en el coche debería de ser el mejor posible. Al final tenemos que tener en cuenta que es como si Aston Martin hiciera sus propios motores, porque son exclusivamente para ellos. Además, como información adicional por parte de los italianos, indican que las sensaciones por ahora de Honda es que no creen que vaya a repetirse lo que ocurrió en 2015, que ya sabemos que Honda regresaba aquella temporada a la Fórmula 1 y fue un desastre con McLaren Honda. Esto sobre todo por dos motivos. Primero, porque no es un cambio tan extremo como el que hubo en 2014, y además porque esos motores entraron en 2014 y Honda entró en 2015. En este caso, Honda entra el mismo año que llega la nueva reglamentación de motores. Y por último, la última información que sale es que en Silverstone, en la fábrica de Aston Martin, se está realizando una zona de motores. Ahora mismo en la construcción de la nueva fábrica era algo que no tenían muy claro algunos periodistas que han ido a la fábrica, porque había una zona como un poco más aislada, no entendían muy bien qué era lo que estaba diciendo y no les daban información, y todo parece que va a ser para esos motores, para que haya una comunicación más estrecha aún entre Honda y Aston Martin, porque van a trabajar codo con codo y literalmente al lado. Ese es el motivo por el que está llevando a cabo esa nueva fábrica en Aston Martin. Así que esta es la información que tenemos también de los motores por ahora de Honda. Es muy importante. También puede ser mejor o peor el motor, pero es importante que al final sea único, sea para ti solo. Al final dejas de ser como tal equipo cliente, y tengamos en cuenta que a partir de ese 2026 se puede desarrollar, no es como ahora que están congelados y Alpine, por ejemplo, que es el peor motor, se ha quedado ahí y ya está, o Mercedes, que es el siguiente, pues no puede Mercedes en cuanto a potencia igualar al Ferrari y Red Bull. En ese momento se podría ir mejorando y veremos qué tal acaba funcionando esa alianza, que por ahora, pues bueno, las sensaciones son buenas, los datos no tanto, eso también es verdad, pero eso ya os lo hemos comentado anteriormente, como al igual que los datos no son buenos en la unión de Red Bull y Ford. Os tenemos que hablar en este punto del vídeo ahora acerca de la alianza de Red Bull y Ford, que ya os hemos comentado en alguna ocasión que los datos no estaban siendo del todo buenos para ese motor. Es más, Red Bull estaba empujando para que cambiaran las normas, y eso os lo hemos contado ya en el canal. Incluso se pronunciaron, sobre todo Alpine, que son los que están quejándose de que eso no se puede cambiar, de que no se vaya a tocar, se pronunciaron diciendo que podrían llegar a un acuerdo, pero que hay que llegar a ese acuerdo. Si no se llega, ellos no van a aceptar ni un solo cambio de motores, y siempre y cuando ellos lo aceptarían si a ellos también les es beneficioso, no únicamente para beneficiar a un motor que no esté yendo ahora mismo bien en los primeros pasos importantes. Bueno, esto es la información que hay, incluso desde Alpine que dijeron esto. Por parte de Max Verstappen ha negado los rumores de que los motores Red Bull Ford vayan mal o no vayan a salir bien, porque hoy en día pueden estar mal, pero por supuesto queda muchísimo tiempo para 2026 y veremos en aquel momento qué tal van.
Pero por parte del piloto neerlandés niegan que vayan a ir de esta forma como se está rumoreando. Sobre todo, lo que dice textualmente es que no son estúpidos, que van a hacer un buen trabajo, el mejor posible, y cree que se está hablando muchísimo, aún restando 2 temporadas completas antes de que llegue ese motor. Además, habla de la negativa por parte de Alpine de cambiar las reglas, que teóricamente Red Bull habría estado empujando para cambiar las reglas de algunos de los puntos de los motores de la próxima generación. Todo esto porque ellos no estaban en un buen camino ahora mismo, pero supuestamente, según Verstappen, dice que esto es simplemente para ajustar mejor el reglamento y que no lo van a aceptar ningún otro equipo porque en teoría los equipos han negado, porque al final todo esto es política y si Red Bull se queja, pues otro no quiere, simple y llanamente para perjudicar a Red Bull. Que en ese último sentido, pues a ver, también es normal. Quiero decir, si tú no vas mal, es que yo esto siempre lo he comentado en alguna ocasión, quiero decir, si todos los motores fuesen mal, al final aceptan y ya está, o sea, todos salen ganando. Pero si yo voy muy bien, porque yo llevo desarrollando 2 años este motor o 1 año y pico este motor, y ahora me cambias las normas porque hay alguien que va mal y yo iba bien hasta ahora, no quiero. No me cambian las normas si ya estaban establecidas, has tenido el mismo tiempo que yo, que has fallado, oye, pues intenta reconducirlo en estos 2 años. En ese sentido ya no es política, ya no es perjudicar por perjudicar, que también, por supuesto, pero que en ese sentido, oye, Alpine, por ejemplo, que este nuevo reglamento en 2022, estos motores que se congelaron eran el peor motor y se han tenido que comer estos años con el peor motor, pues entiendo que si van bien en su desarrollo de 2026, que quizá van peor incluso que Red Bull, o acaban siendo peor, por supuesto, porque, como os digo, quedan 2 años todavía de desarrollo y Red Bull podría darle la vuelta si es que de verdad van mal. Pero si Alpine siente ahora mismo que va bien, pues ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a aceptar que Red Bull, que son los que va mal, porque ellos se quejen, vayamos a cambiar ciertas normas que incluso me puedan perjudicar a mí? Yo creo que es ciertamente consentido lo que hace por parte de Red Bull, pero bueno, esas son las palabras que decía Max Verstappen al respecto sobre esto. Además de estos, tenemos que tratar uno de los temas titulares que hemos visto en la miniatura y en el titular del vídeo, que llega muy tarde porque nos hemos extendido mucho con el tema de Aston Martin, pero es por parte de Carlos Sainz. Como digo, lo habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del mismo. Y lo que comenta el piloto madrileño es acerca de recortar la distancia a Red Bull. Lo que dice Carlos Sainz es que todos los equipos quieren recortar esa distancia, todos los equipos quieren acercarse a Red Bull para el próximo año, es completamente normal porque Red Bull es el equipo que ha estado dominando y más aún por cómo han dominado, todos tienen ese objetivo de recortar esa distancia a Red Bull, porque sería además como un objetivo mucho más claro de lo que sería si no hubieran dominado. Bueno, que al final todos quieren eso, todos están trabajando en ello, todos están desarrollando y además Red Bull está trabajando también para que no les alcancen. Así que el próximo año lo que comenta Carlos Sainz es que va a ser complicado que algún equipo sea capaz de acercarse tanto a Red Bull como para pelearle por el título, pero lo que comenta Carlos Sainz es que si hay un equipo que puede dar ese salto adelante e igualar a Red Bull el próximo año, ese es Ferrari. Confía en su equipo, confía en el trabajo que están realizando, los datos que salen por ahora desde Maranello son positivos y confía en poder dar ese salto necesario para pelear por el título la próxima temporada. En ese sentido, vuelvo atrás a lo que decíamos, por ejemplo, en 2021, antes de que diera comienzo 2022, durante esa pretemporada de 2022. Vuelvo a ese momento. ¿Por qué? Porque siempre hablábamos en ese punto de si hay algunos equipos, por mucho cambio de reglamento que hubiera y demás, que hay opciones para todos al final que den un salto, al final estaba bastante claro que o Red Bull o Mercedes o los dos iban a estar en una mejor posición, porque eran los mejores de 2021 y aunque los coches no tuvieran que ver, al final todo se lleva para adelante, ¿no? Pero ya os decíamos que si había un equipo que podía dar un salto adelante en comparación con 2021 grande, era Ferrari. Y lo dieron. Ferrari pasó de estar en la zona media otra vez en 2021 a pelear por el título en 2022. Luego ya sabemos lo que ha pasado en finales de 2022 y en todo 2023. Pero ese salto adelante lo dieron. ¿Por qué Ferrari es un equipo que puede dar ese salto adelante? Y yo aquí, bueno, entiendo que Carlos tiene que decir lo que tiene que decir como piloto de Ferrari, pero lo que quiero decir con esto es, no solo es Ferrari, aquí yo incluyo a otro equipo que es Mercedes. Si hay 2 equipos que pueden dar un salto adelante considerable, son Ferrari
Ferrari y Mercedes, junto a Red Bull, por supuesto, pero Red Bull ya está en un punto muy adelantado. Lo que quiero decir es que si hay dos equipos que podrían dar un salto necesario para recortar de un año a otro así, sin previo aviso, que había una diferencia muy grande en 2023, esos son Red Bull, son Ferrari y son Mercedes. ¿Por qué? Por condiciones, por las herramientas que disponen, por las fábricas que tienen. No hay ningún otro equipo ahora mismo en la parrilla. Quizá Aston Martin, cuando acabe su actual fábrica, podría acercarse un poco, pero todavía aún así tendrían que acostumbrarse, ya ahí sería más el equipo incluso, pero Ferrari, Mercedes y Red Bull tienen las mejores fábricas, el mejor personal, la mayor de las experiencias. Es decir, en este caso Ferrari y Mercedes son dos equipos que pueden ser quienes den esos saltos. Disponen del dinero, disponen de las herramientas, disponen de la fábrica, así que veremos para esa próxima temporada. Pero esa es la opinión que tiene Carlos Sainz al respecto sobre quiénes podrían recortar distancia frente a Red Bull. Cree que el único que podría es Ferrari. Las palabras que daba eran las siguientes: el tiempo dirá si podrán o no recortar a Red Bull. Mi opinión es que sí, deberíamos ser capaces como equipo de recuperarnos. Ser capaces no quiere decir que lo vayamos a hacer, porque efectivamente es un paso muy grande que hay que dar el año que viene. Es un objetivo dificilísimo, no solo para Ferrari, sino también lo es para Aston Martin, para McLaren o lo es para Mercedes. Es un objetivo muy difícil para cualquier equipo que ahora mismo se esté planteando quitarles el mundial a Red Bull, especialmente después de la temporada que han tenido. Pero si hay alguien que creo que somos capaces de hacerlo, es Ferrari, y más después de cómo hemos acabado la temporada y el progreso que hemos demostrado. Así que ojalá, igual en el vídeo anterior del día de hoy os hablábamos de que el propio CEO de la Fórmula 1 quiere ver a Ferrari ganar. Todo el mundo quiere ver a Ferrari ganar. La propia Fórmula 1 se nutriría también mucho de que Ferrari esté en una posición para ganar. Ojalá lleguen a estar en esa posición. Veremos si el próximo año podemos tener esa rivalidad Ferrari y Red Bull. Pero que es una rivalidad de verdad, quiero decir, no como 2022, que acabó el año pues siendo también incluso bastante dominado. Y lo último a comentaros, lo último que tenemos que tratar en este vídeo es con respecto a Pepe Martí, el piloto de Fórmula 2 que estará el próximo año en Campos, el próximo año debuta en Fórmula 2, piloto español, ha estado en COPE-GP, en un podcast que hace Carlos Miquel, muy bueno, y ha dado unas declaraciones bastante interesantes. Pepe Martí, piloto como ya decimos que ha estado en Fórmula 3, el año que viene competirá en Fórmula 2, piloto de la Academia de Red Bull y piloto español, ha hablado acerca de su futuro y por supuesto su objetivo. Su objetivo es estar en Fórmula 1. En este caso hablan de 2026, se saltan 2025, pero sería un objetivo bastante incluso realista. Quizá no llegar en ese 2025, que sería complicado, sino ya para ese 2026. Y lo que dice es que le encantaría compartir parrilla con Carlos Sainz, que es más probable, por supuesto, que en 2026 esté, y con Fernando Alonso, con lo que tendríamos 3 pilotos españoles en la parrilla de Fórmula 1. Veremos si acaba siendo posible. Primero tiene que llegar Pepe Martí y luego quizá también que se continúe Fernando Alonso, pero la verdad que Pepe viene arrasando desde las categorías inferiores. Ojalá acabe llegando, ojalá lo haga bien este año en Fórmula 2 con Campos y podamos verle pronto en la máxima categoría. Es un piloto que a mí me ilusiona bastante porque es bastante bueno, como estoy con lo que hemos estado viendo. No ha conseguido ganar el campeonato de Fórmula 3, también es verdad que bueno, ha tenido mala suerte en alguna que otra ocasión, y este año en Fórmula 2 junto a Hadjar, ahora vamos a hablar acerca de ello también porque son palabras que ha dado en COPE-GP, pero junto a Hadjar tiene una buena oportunidad ahora con Red Bull y con el cambio de monoplazas que hay en Fórmula 2 para la próxima temporada. Como digo, se saltan sus palabras para 2025, ya va directamente hacia 2026 y el hecho de estar en Fórmula 1 en ese año, veremos si fuese capaces de convivir los 3 en Fórmula 1, porque ya sería eso impresionante, 3 pilotos en la máxima categoría del automovilismo. Estas eran las palabras que le daba a Carlos Miquel, en este caso Pepe Martí. ¿Te imaginas un 2026, 3 españoles, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Pepe Martí en la parrilla? Ojalá que sí. Ojalá que eso pueda realizarse. Obviamente es difícil pensar tan lejos. Creo que lo importante por ahora es trabajar bien, hacer buenas carreras, ser inteligente y darlo todo, ¿no? Creo que eso es lo principal. Yo creo que la Fórmula 1 sigue siendo un sueño, aunque ahora esté en la antesala. Pero bueno, sería muy especial compartir parrilla con Fernando y con Carlos. Obviamente, Fernando yo creo que se va a retirar cuando él decida, así que pues nada, espero que ese sueño pueda realizarse.
Y además, simplemente ya para concluir, bueno, daros algunas de las palabras que ha dado Pepe a COPE-GP, que ha hablado acerca de sus primeras sensaciones en un Fórmula 2 cuando los probó en los test de pretemporada, que dijo que fue un debut bueno. El último día fue algo peor para él, pero bastante contento acabó con los test y pinta bien las cosas para el año que viene. Eso ha dicho textualmente. Ha hablado de sus objetivos para el primer año en Fórmula 2, que es ganar carreras. Lo que dice es, el objetivo es ganar carreras, textualmente, independientemente del campeonato. Ese es el objetivo para quizá adecuarse un poco a la categoría. Dice que hay muchas ganas, viene de un año muy positivo y ahora con Red Bull aún más, pero para ganar carreras primero hay que acabarlas. Así que bueno, bastante sereno en sus palabras, que también habla acerca de tener de compañero a Hadjar, como os hemos comentado, un piloto que ya se ha subido incluso en Fórmula 1, ya estuvo el año pasado en Fórmula 2, compitieron también en Macao juntos en el mismo equipo y le superó Pepe Martí. Veremos qué es lo que ocurre en esta Fórmula 2, pero lo que dice es que no podría pedir nada mejor. Lo dije desde el principio que quería un compañero rápido porque así se aprende más. En ese sentido también lo lleva a que este año en Fórmula 3 ha tenido pilotos rookies de compañero y bueno, pues al final obviamente no te puedes medir contra alguien del mismo nivel. En este caso, como Hadjar ya tiene experiencia, pues desde luego que si lo superas es algo bastante positivo y si no es lo normal también y es alguien en quien fijarte. Y para finalizar, habla de que fue apoyado por Red Bull, por Fernando Alonso para unirse a Red Bull, que sabemos que se ha unido este año a la Academia de Pilotos de Red Bull y dice que Fernando le dio su total apoyo en esa decisión. Así que habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.